Hola, mi nombre es Julieta Palomeque, yo soy profesora de la cátedra y además soy investigadora en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares. Yo les voy a dar los teóricos de presión arterial en 5 partes para que los conceptos queden lo más precisos y claros posibles. Hoy vamos a ver los conceptos básicos y la medición de la presión arterial. Luego veremos la presión arterial como producto del volumen minuto por la resistencia periférica, para después ahondar en la regulación a corto y a largo plazo y finalmente ver las implicancias clínicas. Bueno, en este caso vemos la figura de un tubo con contenido, ¿sí? En donde se desprende que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. Es decir, la fuerza que hace el contenido del tubo sobre las paredes del mismo. Esto tendría la equivalencia de un vaso sanguíneo, en donde la fuerza sería la ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos, que serían la superficie de la ecuación descrita. En esta diapositiva vemos cómo se distribuyen los volúmenes de sangre a través de la circulación general y podemos observar que tenemos una circulación sistémica o mayor y una circulación o circuito menor o pulmonar. El circuito sistémico o mayor arranca en el ventrículo izquierdo, en donde a través de la aorta va hacia los tejidos, pasando por arterias y arteriolas, en donde se realiza el intercambio de nutrientes y desechos, para luego continuar por el sistema venoso, en donde, como ven en esta representación, contiene la mayor cantidad de volumen sanguíneo. Luego sigue hacia la aurícula derecha para comenzar el circuito menor o pulmonar a través del ventrículo derecho, que eyecta la sangre hacia la arteria pulmonar y hacia los pulmones, en donde se realiza la hematosis, y luego la sangre oxigenada va hacia las cavidades izquierdas del corazón a través de las venas pulmonares para comenzar de nuevo con el circuito mayor. En este gráfico de la derecha se observa el volumen sanguíneo en el circuito sistémico y en el circuito pulmonar. Como verán, el volumen sanguíneo, el 85% del volumen sanguíneo se encuentra en el circuito sistémico, el 10% en el pulmonar y el 5% en las cavidades cardíacas. Del volumen sanguíneo total, ¿sí? El 15% corresponde a un circuito de presión alta, ¿sí? Que se encuentra en el circuito sistémico, y el 80% restante es de presión baja, incluyendo lo que resta del circuito sistémico y todo el circuito pulmonar. Por otro lado, en el circuito sistémico podemos observar que el 20% corresponde al sistema arterial sistémico y el 65% al sistema venoso sistémico, por lo que acá se desprende lo mismo que en esta representación, donde se observa que el sistema venoso es el que mayor volumen sanguíneo contiene y es el reservorio de sangre corporal. En este cuadro, en estos dos cuadros, vemos en la circulación sistémica cómo las presiones van cambiando a medida que se eyecta la sangre hacia la aorta, ¿sí? Tenemos una presión sistólica y una diastólica que, a medida que vamos pasando por vasos cada vez de menor calibre, ¿sí? La presión baja debido a que la resistencia aumenta, como vamos a ver más adelante,
para terminar finalmente en la vena cava y en la aurícula derecha con una presión de 3 milímetros de mercurio, habiendo salido con una de entre 120 y 130 milímetros de mercurio. Las presiones en la circulación pulmonar o menor son mucho menores. La aurícula derecha tiene una eyección media de 15 milímetros de mercurio, para finalmente llegar a la aurícula izquierda con una presión de 5 milímetros de mercurio. Bueno, los pioneros en realizar medidas de la presión arterial de alguna manera fueron Stephen Holtz y Jean-Louis Poiseuille, ¿sí? En donde Stephen Holtz insertaba capilares en las arterias de animales y medía cuánto subía por ese capilar o esos pequeños tubos la columna de sangre. Luego, de una manera un poco más cuantificable, Jean-Louis Poiseuille conectó a un tubo un esfingomanómetro, ¿sí? Una columna de mercurio, ¿sí? En la cual se podía medir cuánto subía esa columna de manera cuantificable según la presión que realizaba el contenido del tubo sobre la pared de ese tubo. Bueno, hoy en día la presión arterial puede cuantificarse de manera directa, como se observa en este dibujo, ¿sí? Insertando un catéter en la arteria braquial, ¿sí? Este catéter va a estar conectado a un transductor que a través de una membrana y un sensor de tensión en diafragma flexible se comunica con un amplificador que transforma esa señal en una señal cuantificable a través de un equipo de registro. Bueno, los pioneros en realizar mediciones indirectas de la presión arterial fueron los médicos Schiapponi y River-Rocci, y luego Nikolai Korotkov, quien describió los sonidos que actualmente se denominan sonidos de Korotkov. River-Rocci, ¿sí? Diseñó un manguito que se podía inflar, ¿sí? Y este manguito estaba conectado a una columna de mercurio. De esa manera, la presión que ejercía lo que fuese que estuviese dentro del manguito se traducía en una elevación de la columna de mercurio. Más adelante, Nikolai Korotkov describe los sonidos de Korotkov que se corresponden con la presión sistólica y la presión diastólica. Como ustedes pueden ver en esta figura, el manguito se coloca en el brazo, ¿sí? Este manguito está conectado a un bulbo que lo puede inflar y de esta manera comprimir la arteria braquial, y también el manguito está conectado a una columna de mercurio. Es necesario también un estetoscopio para ocultar estos sonidos, y también puede medirse el pulso para ver de manera más indirecta aún cuando se produce la presión sistólica. El flujo de una arteria de la sangre es normalmente laminar, y lo que sucede cuando uno insufla el manguito es que va presionando la arteria hasta finalmente ocluirla. Cuando uno empieza a desinflar el manguito y el flujo empieza a transitar por una arteria apenas abierta, es turbulento y se empiezan a escuchar unos ruidos que corresponden a la presión sistólica. Es decir, en el momento en que se escuchan los primeros ruidos, cuando uno desinfla el manguito, debe observar la columna de mercurio, y eso corresponderá a la presión sistólica.
A medida que uno va desinflando el manguito, se siguen ocultando cada vez menos esos, y cuando uno lo desinfla por completo, el flujo pasa a ser nuevamente laminar, como lo es normalmente, y entonces deja de escuchar los ruidos de Korolkov. Ese momento, cuando uno deja de escucharlos, corresponde a la presión diastólica. Bueno, los esfingomanómetros actuales pueden ser los que están conectados a una columna de mercurio, que suelen ser bastante exactos. También están los anaeroides, que son portátiles y bueno, tienen esa ventaja, pero los actualmente utilizados son estos esfingomanómetros electrónicos, ¿sí? Que tienen una precisión mucho mayor que los anteriores. Entonces recuerden que cuando se empieza a escuchar, o en este caso el dispositivo sensa los primeros ruidos de Korolkov, marcará la presión sistólica, y cuando se deja de escuchar esos sonidos, va a ser la presión diastólica, ¿sí? Un concepto que quiero dejar claro en esta presentación es el de la presión arterial media, ¿sí? Que, como observamos en este dibujo, durante la duración de un ciclo cardíaco, ¿sí? La presión arterial, bueno, se eleva hasta hasta llegar a un pico, que es la presión sistólica, y luego comienza a disminuir hasta la presión diastólica. La diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica es la presión de pulso. Y la presión arterial media no es la media aritmética, ¿sí? Porque fíjense que si no sería una guarda de tipo griega, y esto tiene una forma bastante triangular. Por lo tanto, la presión media es igual a la presión diastólica más la presión sistólica menos la presión diastólica sobre 3. Bueno, la bibliografía consultada en este caso, y también en los teóricos que siguen, van a ser el libro de Fisiología Médica, Borón, la tercera edición, y el libro de Fisiología Humana de Hussey, Cingolani, la séptima edición. Bueno, nos vemos en los próximos teóricos con los temas que siguen. Hasta luego.